Madam President, I appreciate the opportunity to brief the Security Council once again at the start of a new year that can be a decisive one for peace in Colombia. It is a pleasure to be joined by the Minister of Foreign Affairs, Álvaro Leiva, to whom I reiterate my appreciation for the government's continued cooperation with the United Nations in Colombia. I also welcome today the participation in this meeting of Ms. Yolanda Perea Mosquera, a remarkable Afro-Colombian leader whose work on women and victims' rights and the response of conflict-related sexual violence is a powerful example of the resilience and commitment of Colombian civil society. Indeed, despite the many serious challenges the country still faces in extinguishing the embers of an armed conflict that has lasted more than 6 decades, it is an immense privilege and opportunity for the United Nations to be in this position to assist the Colombian government and people in their drive to consolidate peace. As we saw recently, during the observances of the 7th anniversary of the final peace agreement, there are obstacles to overcome, but also ingredients for success in the case of Colombia that would be an example for conflict settings elsewhere around the world. First, a political negotiated peace agreement that provides a detailed roadmap for addressing the causes as well as consequences of conflict, one that remains as relevant today as the day it was signed. Second, strong national political will, as we can see in the express commitments of the government, diverse institutions of state and civil society. And third, region and international community. A region and international community, including this Council, that has remained united in its support of the peace process, rightly inspired by the dogged commitment of Colombians to peace. Señora Presidenta, distinguidos miembros del Consejo, como se describe en el más reciente informe del Secretario General, el año que acaba de pasar dio muestras de los claros vínculos entre la implementación del acuerdo y las iniciativas de diálogo con otros actores armados emprendidas por el gobierno. Los desarrollos recientes también ilustran la necesidad de avanzar de manera coherente en estos procesos que, concebidos de manera integral, tienen el potencial para hacer frente a los retos persistentes y ampliar el alcance de paz. Luego de haber puesto cimientos importantes, es necesario entender esta etapa como una oportunidad para acelerar el ritmo y materializar los compromisos acordados. Que 2024 sea un año de implementación. Por ejemplo, el Pacto para la Implementación del Capítulo Étnico y las prioridades fijadas por la vicepresidenta en este mismo sentido, deben servir de guía para avanzar en este componente transformador del acuerdo durante 2024. Asimismo, es de resaltar el notable incremento de la adquisición y formalización de tierras como resultado de la priorización de la reforma rural integral en la agenda del gobierno. Además, estoy seguro de que si se usa de la manera esperada, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, recientemente puesto en marcha, contribuirá a profundizar estos resultados en beneficio de poblaciones campesinas, pueblos étnicos y mujeres rurales. Traducir la muy esperada política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales en acciones concretas y contundentes, cuyos resultados sean sentidos por las poblaciones en los territorios, sería otro paso fundamental en este necesario tránsito
entre la formulación de planes y su debida ejecución. Sin duda, construir sobre los avances y dar prioridad a las áreas que han quedado rezagadas será fundamental para satisfacer las expectativas de millones de colombianas y colombianos y para fortalecer la legitimidad y la credibilidad del acuerdo, que son precondiciones para el exitoso desenlace de otros esfuerzos de paz que están actualmente en curso. Señora Presidenta, distinguidos miembros del Consejo, indiscutiblemente, la seguridad es la base para el buen desarrollo de cualquier iniciativa de paz. Sin embargo, ha habido eventos en varias regiones del país que son motivos de preocupación. Lamentablemente, desde la fecha de corte del informe, 4 excombatientes de las extintas FARC-EP han sido asesinados en Cauca, Chocó, Sucre y el Meta, respectivamente. Continúan también los crímenes contra líderes y lideresas sociales, incluyendo indígenas y reclamantes de tierra. Quiero condenar una vez más ante este Consejo de Seguridad y en los términos más enérgicos posibles estos ataques injustificables que además erosionan el tejido social de comunidades enteras. La situación en zonas de departamentos como el Cauca, caracterizado por la presencia significativa de pueblos indígenas y afrocolombianos, es particularmente desafiante como consecuencia de la presencia y acciones de distintos actores armados. Es precisamente en áreas como estas en donde se necesita con mayor urgencia el despliegue integral del Estado para frenar y contener la violencia. Pero por otro lado, hay regiones en donde aún en medio de dificultades hay evidencias de que es posible revertir la violencia. Por ejemplo, según cifras de la Policía Nacional, los homicidios se redujeron en un 16% entre enero y octubre de 2023, comparado con el mismo periodo de 2022, en los municipios donde se implementan los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDETS, municipios que son históricamente y han sido históricamente afectados por el conflicto. Reducciones notables se dieron, por ejemplo, en municipios de los departamentos de Arauca y del Meta. Pero para que estos y otros resultados alentadores no sean solamente coyunturales y logren ser sostenibles, es fundamental que se avance sin demora en la implementación efectiva de políticas públicas clave de prevención y protección. Dichos esfuerzos, realizados en paralelo y en complemento con el desescalamiento que se busca a través de los diálogos con distintos grupos, ofrecen una perspectiva de alivio para la población civil. Madam President, distinguished members of the Council, while facing challenges, the steady progress within Colombia's transitional justice system is a reason for optimism and hope in 2024. Its innovative and comprehensive structure, which combines both extrajudicial and judicial mechanisms, continues to further victims' rights. The Special Jurisdiction for Peace continues to investigate and prosecute grave crimes committed during the conflict by former members of FARC-EP, members of the public security forces, other state agents, and civilian third parties, while preparing for the issuance of its first restorative sentences. In December, for example, the SJP indicted 8 former members of the former FARC-EP Western Bloc within K01 for war crimes and crimes against humanity committed between 1993 and 2016. Given the crucial importance of restorative sentences to be delivered by the SJP for the success of the peace process, every effort is needed to ensure that enabling conditions necessary for their implementation are in place ahead of their issuance by the SJP. This means planning in detail the activities that will be assigned to be carried out by the sentenced individuals in service to victims and communities, assuring the funding
logistical support for these projects, and establishing the adequate security arrangements for this work to take place, particularly as much of it is expected to occur in rural communities. All of this will require coordinated efforts between the SJP, national and local authorities, in the run-up to and implementation of the sentences. In addition, the Unit for the Search for Persons Deemed as Missing continues with the daunting task of providing solace to the families of some 100,000 Colombian men and women deemed as missing during the conflict. Last December, a resilient woman, Gloria, was reunited with her daughter, Irene, after more than 30 years separated when she was forced to flee their home in Putumayo due to threats. Irene was only 8 years old at the time. In addition to facilitating family reunifications, since its creation, the unit has recovered close to 1,200 remains of missing persons, helping families to finally find closure after years of suffering. Madam President, I remain encouraged by the continued commitment to peace of the vast majority of former FARC-EP members. Their determination to move forward, despite the challenges, is to be applauded. I am confident that the government's multifaceted approach, with instruments such as the recently established Comprehensive Reintegration Program, provides an opportunity to meet former combatants' needs and expectations. To that end, setting in motion the national reintegration system with the necessary engagement of all relevant entities is of the essence. Another positive development which I would like to highlight is the government and former combatants' joint work within the National Reintegration Council to identify the special collective reintegration areas. With this new designation, the parties aim at fostering equal support to former combatants who opted for a collective reintegration process, whether they remain in one of the original locations where the former FARC-EP laid down their arms, known as TATRs, or move elsewhere in the years since. These efforts are promising and, most of all, demonstrate the great level of cooperation at this time between the parties to reach common goals. Señora Presidenta, distinguidos miembros, igualmente debo destacar los positivos avances en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Saludo los acuerdos alcanzados en el último ciclo de negociación en México en diciembre y el progreso en la implementación de acuerdos previos, entre ellos el cese al fuego bilateral y el trabajo del Comité Nacional de Participación. Quiero animar a las partes a perseverar en la resolución de sus diferencias a través del diálogo, a pesar de los desafíos inherentes en este tipo de procesos. Confío en que la voluntad demostrada hasta ahora conducirá a nuevos resultados durante la siguiente ronda de negociación a celebrarse en Cuba, incluyendo la prórroga y fortalecimiento del cese al fuego entre las partes, entre otros, con la prohibición explícita del secuestro extorsivo, formalizando así importantes compromisos acordados en México. Señora Presidenta, saludo también los avances en los diálogos entre el Gobierno y el grupo que se autodenomina EMC-FARC-EP. La implementación del cese al fuego bilateral en marcha ha propiciado un nivel de confianza necesario para que el proceso pueda continuar. Les aliento a mantener sus esfuerzos con miras a su consolidación, incluido en el marco del tercer ciclo de negociaciones que acaba de empezar esta semana en Bogotá. Mantendremos al Consejo debidamente informado sobre el desarrollo de estos diálogos. Es importante reiterar que las legítimas expectativas de seguridad y disfrute de derechos por parte de comunidades en zonas afectadas por el conflicto continúan insatisfechas en varias regiones. Esto se debe principalmente a los altos niveles de violencia generados por las disputas entre grupos armados
y la presencia de organizaciones criminales ante un despliegue limitado de las instituciones del Estado. En este sentido, quiero hacer eco del llamado del secretario general a todos los actores armados a dar muestras concretas de genuina voluntad de paz, contribuyendo al desescalamiento de la violencia en todo el país, poniendo fin a las confrontaciones entre ellos y respetando a la población civil. Distinguidos miembros del Consejo, empezando el año tomaron posesión cientos de nuevas autoridades regionales y locales, electos en los comicios que se llevaron a cabo el pasado octubre. Entre ellas, un excombatiente afrocolombiano elegido alcalde de Cumaribo, en el Vichada. El conocimiento único de estas autoridades de las dinámicas y realidades de sus territorios representa un activo invaluable para cualquier esfuerzo de construcción de paz. A este fin, resulta fundamental fortalecer el trabajo coordinado del Estado entre los niveles nacional, departamental y municipal. Acciones condenables ocurridas en los últimos días, como el atentado contra la vida del alcalde de Tumaco, ilustran los riesgos que enfrentan las autoridades locales. Asimismo, ponen de relieve la necesidad de garantizarles protección, para lo cual sigue siendo esencial el uso efectivo del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política previsto en el acuerdo. Condeno también el secuestro del registrador del departamento del Chocó. Señora Presidenta, aprovecho esta oportunidad para desearle al señor Oti Patiño y a la señora Vera Grave, en sus importantes labores como nuevo alto comisionado para la paz y como jefa del equipo negociador con el ELN, muchos éxitos. Vera Grave es la primera mujer en ocupar esa posición en la larga historia de esfuerzos de paz en Colombia. Sin duda, ambas funciones son clave para concretar y llevar a buen puerto los esfuerzos emprendidos hasta ahora. De particular importancia es también la creación de la Consejería de la Presidencia dedicada a la implementación del Acuerdo de 2016 que fue anunciada por el presidente Petro el año pasado. Señora Presidenta, distinguidos miembros, quisiera concluir en este sentido resaltando que para que los avances mencionados puedan consolidarse de manera duradera, es necesario profundizar la implementación del acuerdo y continuar avanzando en las iniciativas de diálogos con otros actores armados. Continuar trabajando en ambas tareas, conscientes de que se refuerzan mutuamente, puede generar un círculo virtuoso que permita aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos. La voz de aliento y la participación activa de este Consejo seguirá siendo un respaldo muy importante, uno de los fundamentos, como decía al inicio, para el éxito. Su esperada visita a Colombia será otro hito en esta historia de compromiso con la paz en Colombia.